Hace mucho calor, sí. Hoy, esta mañana, las madres están trabajando en sala. Y nosotros comemos esta comida muy preciosa, rica, a través de esta sauna. Así necesitamos muchas instalaciones de la iglesia. Nosotros estamos este inicio de nueva iglesia, nuevo local de la iglesia. Así que necesitamos muchas oraciones, también sacrificios, colaboraciones. Así vamos a trabajar juntos en Cristo y también esperamos primer seminario, sí, este 9 de febrero. Hoy, con este corazón anheloso en Cristo, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos ser siendo un cristiano salvo? Por favor, abriendo nuestros corazones, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre nuestro, Dios, misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en esta iglesia viva, que es tu cuerpo precioso con los amados hermanos. Nosotros somos débiles y no tenemos mucha sabiduría. Así que siempre necesitamos tu ayuda y tu gran poder. Por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra. Guíanos, cuídanos y protégenos para poder soportar todas las dificultades en nuestra vida muy fuertemente con tu gran amor. A partir de 9 de febrero empezamos el primer seminario de la Biblia, muy importante. Sabemos que esta es una gran oportunidad que tú nos permites, así que guía muchas almas perdidas ante tu palabra y ayúdanos para que podamos participar en este seminario predicando a las almas perdidas con todo nuestro corazón anheloso y adecuado ante ti. Deseamos propagar tu evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos y cercanos puedan recibir la salvación en este seminario de la Biblia y por eso pueda ser glorificado a ti. Enséñanos hoy también con las palabras que necesitamos para nuestra vida cristiana, especialmente en estos postreros días. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar el Biblia, texto principal de hoy. Primero, primeramente, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 5 a 7. Texto principal de hoy, Génesis capítulo 6, versículos 5 a 7. Aquí, con este texto principal, vamos a iniciar culto dominical de hoy, Génesis 6, 5 y 7. Si lo tienen, leamos juntos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra en los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho hasta aquí. Esta es la historia del diluvio de Noé, ya sabemos.
se puede decir que el juicio del diluvio de Noé es un acontecimiento que nos da muchas lecciones, enseñanzas muy sorprendentes, también muy importantes para nosotros, para los cristianos que vivimos en estos últimos tiempos, ¿sí? Postreros días. Es una lección muy importante para los cristianos, para las personas que viven en estos postreros días. Personalmente, incluso antes de ser salvo, antes de recibir la salvación, había escuchado también sobre esta historia del diluvio de Noé. Esta historia muy famosa, ¿no? Pero en este entonces yo pensé que era solo un cuento para los niños. Yo pensaba antes de recibir la salvación acerca de esta historia, ¿sí? Sin embargo, incluso entonces recuerdo haber pensado de esa manera. Wow, ¿qué tan aterrador sería si esta historia fuera verdad? Antes de recibir la salvación yo no creía, pero también pensaba, ¿qué tan aterrador sería si esta historia fuera verdad? Sin embargo, mientras aprendía la Biblia, me sorprendí que este juicio fuera 100% verdad. Y me sorprendió otra vez que habrá un juicio más aterrador que este nos espera en el futuro. Sí, la Biblia nos está advirtiendo. La Biblia dice de esta manera, hermanos, entonces hoy vamos a pensar acerca de ese punto. Un poco más sería bien, una vez más. Antes del seminario, ya está programado un seminario. Por eso, siendo los cristianos que recibieron la salvación, hoy vamos a pensar este punto, esta historia, un poquito más seriamente, sinceramente, otra vez. Es una historia que ya hemos aprendido varias veces, pero hoy pensemos un poquito más seriamente. Podría pensar que ya saben todo, pero meditemos seriamente una vez más con un corazón humilde, siendo los cristianos. ¿Sí? Un corazón humilde, sincero. Meditemos una vez más. También debemos meditar en ello, es porque el diluvio de Noé fue 100% verdadero y el juicio venidero, el juicio venidero también será el 100% verdad. Y estamos viviendo en estos postreros días, últimos tiempos. Es muy serio, muy serio. Estamos experimentando muchas señales del fin del mundo. Ahora mismo también. Como los terremotos, ¿sí? Está saliendo en las noticias siempre. Terremotos, guerras y la pandemia, ¿sí? Muy seria antes también. Y estamos experimentando diariamente, incluso ahora mismo también, el dolor de la guerra, sufrimiento de caos internacional, ¿sí? Rusia y Ucrania e Israel y Palestina todavía están en guerra y los precios de todos los productos están subiendo, ¿sí? Y la política en todo el mundo están volviendo cada vez más caóticos y peligrosos. Estamos viendo directamente estas noticias. Ahora mismo también, hoy día también, las señales del fin del mundo. Recientemente por todo el mundo se han ocurrido muchos terremotos muy grandes. Entonces, vamos a pensarlo. Estamos viendo, experimentando directamente todas estas cosas por nosotros mismos en estos días. Son las señales, también las advertencias. En este punto, en este concepto, meditemos. Las personas
de la época de diluvio de Noé, también vienen las advertencias también y las señales de juicio de la misma manera. Hoy en día nosotros estamos viendo las señales, advertencias. Las personas de la época de Noé también vienen las advertencias, las señales. Por ello, nosotros podemos entender a través de la Biblia también qué época estamos viviendo. Pero pensemos las actitudes de las personas, la forma de la vida de las personas de hoy en día y también en la época de Noé, ¿sí? Las personas. Ellos, a pesar que escucharon, vieron advertencias del diluvio, juicio de Dios, pero ellos no estaban interesados. No estaban interesados. Así que todos fueron destruidos. ¿Sí? Esa es la historia que ocurrió realmente en la historia de la humanidad. Por eso Dios está escrito en la Biblia sobre este juicio como una advertencia. A pesar de que ellos vieron, escucharon las señales, advertencias, pero no tenían ningún interés, ¿sí? Acerca de esta advertencia. Entonces, ¿cómo está nuestra época? Pensemos seriamente en este, a través de la palabra de hoy. Por favor, no escuchemos solamente considerando como una historia bien conocida, que no hay ninguna novedad, sino escuchemos con sinceridad, pensando en mi espíritu y en el espíritu de otras personas que nos rodean, que no recibieron la salvación todavía. Así, vamos a escuchar la palabra de Joro. Es una historia muy seria, ¿sí? Leamos de nuevo aquí Génesis capítulo 6, versículo 5. Aquí iremos en la pantalla. Leamos unos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Pensemos también. Aquí dice que Dios estaba viendo, Dios estaba viendo a las personas en la época de Noé. Entonces, ¿qué cosa vio Dios? ¿Qué cosa? Imaginemos, pensemos, la Biblia dice que Dios vio la maldad de los hombres. ¿Sí? Aquí la Biblia dice esa maldad de los hombres. Vio Jehová que la maldad de los hombres será mucha en la tierra. ¿Y qué vio Dios más? También pensemos, aquí dice, abajo, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio. Es la forma de la vida. Es decir, Dios vio el corazón sucio de los hombres. Entonces, Dios, ¿cómo se habrá sentido en aquel momento? La Biblia explica muy claramente, abajo dice, aquí, abajo, versículo 6, también iremos en la pantalla, leamos, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, le dolió en su corazón. Dios se sentía muy triste, también doloroso, por la mucha maldad de los hombres. Mucha maldad de los hombres, corazón sucio de los hombres. Así como eso llena de maldad en la época de Noé, nuestra época también es la llena de maldad, obviamente, ¿sí? Nuestra época es en ese diferencia. Entonces, Dios no estaría mirando este mundo que tiene muchos pecados, nuestra época. Claro que sí, obviamente. Está mirando nuestra época también, nuestra vida, nuestro corazón también. ¿Sí? La Biblia dice así, Salmos 33, 13, también iremos a la pantalla, leamos.
Desde los cielos vio Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Dios ve nuestro mundo, nuestro corazón. Él es el creador de la corazón. Él puede ver mi corazón. Él puede ver este mundo. Obviamente, si vemos este versículo, podemos entender que Dios está mirando a todas las personas en nuestra época también. Entonces, ¿cómo se sentiría Dios al ver a toda la humanidad ahora? De la misma manera, aquí viene, dice aprendió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y se le unió en su corazón. Pensemos, meditemos también. Esto es el corazón de Dios. Viendo nuestra verdad. Viendo esta época corrupta, sucia. Como dice este versículo, Dios estaría muy triste, también le dolería el corazón al ver las personas de nuestra época muy pecaminosas. Si vemos el libro de Jeremías, capítulo 4, digo que a Dios le duele mucho el corazón. Aquí también sale este corazón de Dios, Jeremías, capítulo 4, versículo 19. Miremos la pantalla, veamos juntos. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré. ¿Por qué? Sonido de trompeta has oído, oh alma mía, rejón de llano. La Biblia dice así, de verdad, Dios odia los pecados, ¿sí? Y se siente triste cuando las personas pecan. Como sabemos, podemos decir que la época de Noé y nuestra época son muy parecidas, muy parecidas. Es un ejemplo ahí. Nuestra época está llena de maldad, como en la época del Noé. Especialmente, hay bastantes homicidios y adulterios, como en la época del Noé. Hermanos, los dos debemos saber que no solo son estos crímenes graves, sino que cada vez hay más personas que viven sin pensar en Dios en absoluto. Eso es también un pecado muy grave ante Dios, sin pensar en Dios, sin pensar en su propio espíritu, su pecado, su salvación, sin pensar, no tiene interés, como las personas en la época de Noé. Por eso ellos fueron destruidos totalmente. Personalmente yo uso Facebook, sí, sus redes sociales, Facebook, solamente para la predicación y para las noticias de la iglesia. Personalmente yo uso, antes no usaba, pero ahora muchas personas usan Facebook o otras cosas, Instagram, sí, TikTok, YouTube, todos. Pero cuando veo en Facebook, yo puedo ver muchas cosas acerca de la vida de las personas y de los hermanos también, ¿sí? Yo puedo ver pues, sus vidas, ¿sí? A través de sus redes sociales, Facebook, TikTok. Entonces, al ver de ellos, yo puedo entender muy fácilmente lo que cada persona más valora y lo que más le gusta, ¿sí? Depende de personas, todo diferente, pero a través de su Facebook, yo puedo entender a esta persona que le gusta, a qué cosa más se enfoca en su vida. Muchas personas escriben decorando, ¿sí? Decorando sus vidas con la belleza que se muestra en algunas fotos. Sí, hoy en día, como nosotros hacemos muchas fotos, ¿no? Muchas fotos
Y así subiendo las fotos, quiere mostrar su vida más hermosamente, decorando. Vive solo envolviéndose por sí mismo, presumiéndose e incluso presumiendo de las cosas pecaminosas también. Los mundanos, ¿sí? Y muchas personas están de acuerdo con ello comprando like, ¿sí? Comprando like, ¿sí? Es muy importante para las personas de hoy en día, ¿no? Like. Lamentablemente, incluso unos cristianos lo hacen igualmente como los mundanos, ¿sí? Enfocando más en esas cosas. Sí, ahora todo el mundo usa, todo el mundo reconoce, eso no es ningún problema, pero las personas enfocan más en estas cosas nada más. Hay las cosas más importantes como la salvación, como el tema de la fe, sí, pero las personas quieren enfocar más en las cosas, las fotos hermosas. Hermanos, por favor, hoy vamos a pensar sobre ese tema también, muy seriamente. Supongamos, si mañana habrá el juicio como el diluvio de Noé, supongamos, imagínense, mañana habrá el juicio, diluvio de Noé, ¿qué me gustaría subir en el Facebook hoy? ¿Qué hubieran ustedes? Tal vez todavía estoy en una pose bonita para subir una foto simpática, como esta imagen. Créanme eso. Ya. Uno, dos, tres. ¿Qué hubieran ustedes? ¿Ya? Esta es una escena de las personas de nuestra época en esos días. Tienes razón. Muy interesante, gracioso, pero sí, entendemos. Muchas personas tienen este concepto, ¿sí? Tienen este concepto de la vida, subiendo, envolviendo hermosamente su vida. Pero empecemos. ¿Qué es más importante en nuestra vida? ¿Sí? Esta foto, como sabemos, por fin Dios nos llevó a la época de Noé con gran diluvio. ¿Sí? Entonces, en nuestra época también habrá juicio rojo, ¿no? Y opinan ustedes, ciertamente habrá este juicio más terrible. Muchas partes de la Biblia está advirtiendo para nosotros. Sí, diluvio de Noé es un ejemplo, por ejemplo, una parte, un ejemplo de real juicio, real juicio. Dios juzgará a este mundo como en la época de Noé. Dios nos mostró que habrá un gran juicio a través del diluvio de Noé anticipadamente. Es una advertencia, no es un cuento para los niños, inventado para interés, no. Es una historia 100% verdad que ocurrió en nuestra historia humana. Por eso Dios está escrito esta historia para nosotros como una advertencia. Aquí, versículo 7 del texto principal, Génesis, capítulo 6, versículo 7. Aquí también, veamos juntos. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que crearon, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En esta época, Dios decidió a juzgar al mundo, es decir, decidió a juzgar desde el hombre hasta las aves del cielo, como dice este versículo. Vamos a meditar desde el hombre hasta las aves del cielo. Pero tal momento, los peces del mar
no habría muerto, porque los peces podrían vivir en las aguas. ¿Sí? Aquí nos dice también acerca de peces, desde el hombre hasta las aves del cielo. La Biblia siempre tiene un significado importante, ¿sí? Refleja el corazón de Dios. Por eso debemos venir a más detalles. Aquí nos dice acerca de los peces, las peces, los peces, sí, los peces. Los peces del mar no habrían muerto. Ellos podían vivir en las aguas. Sin embargo, el juicio de nuestra época será completamente diferente del juicio de la época de Noé. ¿Sí? El libro de Sofonías describe muy detalladamente una escena del juicio de nuestra época. Y a través de ese contenido podemos saber que así como Dios decidió buscar a la época de Noé, también decidió el juicio para nuestra época. Si vemos el contenido de ese juicio de nuestra época, un poquito más podemos entender el plan de Dios. Vamos a buscar entonces Sofonías, capítulo 1, versículo 2, dice. Sofonías, capítulo 1, versículo 2, 3. Aquí explica un poquito más de las escenas del juicio de nuestra época. Primeramente aquí, versículo 2 y 3. Leamos juntos. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y traeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ahora, versículo 6 también, veamos juntos. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscan a Jehová, ni le juzgaron. La Biblia explica muy detalladamente. Hay una diferencia, ¿sí? Con la época de Noé. Al ver este versículo, podemos saber que Dios ya decidió a juzgar nuestra época. Aquí, a través de la expresión, destruiré por completo, dice. Destruiré por completo. Podemos saber que en el juicio de nuestra época, todos los seres vivos, incluso los peces del mar, serán destruidos. Aquí mencionaban hasta peces, pero en la época de Noé no, ¿sí? No mencionaban sobre peces, pero para el juicio de nuestra época está mencionado de esta manera, hasta los peces, seres vivos, se destruirán por completo. Es decir, el mundo no se revelará el cielo, también la tierra, toda la vida. Aquí, Sofonías 1, 18 también explica sobre la escena del juicio de nuestra época. Aquí, Sofonías 1, 18, también, si lo tienen, leamos puntos. Ni su plata, ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de sus celos. Porque si abundante de destrucción apresurada habrá de todos los habitantes de la tierra. La Biblia explica muy de ¿sí? Sobre el juicio de nuestra época. Es para nosotros. Es una advertencia. Este versículo significa que Dios juzgará el fuego, con fuego. En la época de Noé, con el agua, pero ahora, en época de nosotros, nuestra época, juzgará a Dios con fuego. Muy detalladamente explica su manera, ¿sí? Cómo juzgará hasta
¿Qué cosa? Pero todo dice, completo. En la época de Noé, Dios juzgó al mundo con el ala, pero para nuestra época, Dios juzgará al mundo con el fuego. Por eso aquí la Biblia dice que todos serán destruidos por completo. En la época de Noé, Dios no juzgó tan inmediatamente después de tomar esta decisión de juzgar. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, al final, Dios juzgó según su decisión, según su promesa. Sí, con su misericordia esperada, con mucho bien. Es un amor. Estaba advirtiendo para las personas, para que pueda volver su corazón, para que pueda recibir la salvación. Permitió un tiempo, largo tiempo. Es un amor. Pero cuando llegó su tiempo, inmediatamente, pues fue. Sí. Pensemos también. Nuestra época es lo mismo también. Dios ya decidió a juzgar a este mundo, nuestra época. Entonces, Él juzgará o no. Él juzgará o no. ¿Qué opinas? Todavía no está juzgando. No juzga. No juzga. ¿Sí? Pero juzgará 100%. Está esperando. ¿Sí? Mostrando las advertencias, mostrando las señales para que podamos recibir las señales. Es una misericordia, oportunidad y amor en esta época, en este periodo. ¿Sí? Es esperando Dios, pero si 100% juzgará nuestra época, nuestro mundo, con fuego, tal como dice la Biblia. Es una advertencia. Así como Dios juzgó a la época de Noé, exactamente según su palabra, juzgará a nuestra época también exactamente según su palabra. Todo verdaderamente está explicado en la Biblia. No solo una parte de la Biblia, sino muchas partes de la Biblia explicadas. Advierte esta manera. Aquí está Mateo 24, 37 al 39. Así también San Mateo 24, 37 al 39. Si lo leamos juntos. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban jodidos y bebiendo, casándose y dando el casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de Hombre. Pensemos también, meditemos este versículo. Es un poco triste también, podría decir, algo terrible. Terrible. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién? Jesús, sí, el Señor. Así dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nuestra época será de esta manera. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Igual manera. ¿Por qué Jesús vendrá a este mundo otra vez? ¿Por qué? Para juzgar. Segunda venida es para juzgar. Sí, para juzgar. Jesús vino en esta tierra hace unos 2000 años, ¿no? Pero vendrá otra vez en el fin del mundo. En el fin del mundo. El día que venga Jesús de nuevo otra vez, este mundo se terminará. El propósito de la segunda venida de Jesús podría decir de esta manera, para juzgar algo, ¿sí? Para juzgar algo. Para los cristianos, ¿sí? Serán arrebatados, pero para los soldados, ¿sí? Serán destruidos para este juicio.
Pero, ¿por qué Jesús ha dicho sobre la época de Noé? Debemos pensar seriamente en ese punto. ¿Por qué Jesús mencionó sobre la época de Noé, diciendo que buscará a este mundo, dando advertencia para nuestra generación, nuestra época? Jesús mencionó acerca del juicio de diluvio de Noé, época de Noé. Es porque la época de Noé es muy parecida a nuestra época. Sí, es una advertencia, un ejemplo. Pensemos, las personas de la época de Noé no tenían ningún interés sobre recibir la salvación, sobre su espíritu, sobre el cielo, el infierno. No tenían ningún interés. Solamente ellos estaban comiendo, bebiendo y se casaban, pecando en el mundo sin ninguna relación con Dios. Aquí el versículo 38 dice de esta manera. ¿Por qué? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y tanto en el casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. La Biblia explica muy detalladamente la escena de la época de Noé como un ejemplo. Ahora mismo, nosotros estamos viviendo de esta manera. No tenían ningún interés en Dios. Nuestra época es igual que la época de Noé. Pero las personas de la época de Noé no sabían que ahora el juicio. No sabían nada. Aquí, versículo 39 dice de esta manera, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Imaginemos, hasta que vino el diluvio. Ya llegó el diluvio, pero no entendieron. Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios sabe todo, sí. Él es el creador omnisciente, omnipotente. Y está explicando la escena de nuestra época también. Mencionando la escena de la época de Noé. Diluvio de Noé. Ellos vivieron de esta manera. No entendieron hasta que vino el diluvio. El primer día del diluvio, imaginemos, comenzó a llover, ¿sí? Cesaba. Antes de ese juicio, en la tierra no había llovido nada. Nunca, ¿sí? Solamente, como se dice, nieblas, nada, no llovía, no había llovido antes. Pero en el primer día del juicio, ya llovió, sí. Primera vez ellos vieron que las aguas están cayendo del cielo. Primera vez. Pero la gente no sabía que era el juicio de Dios. A pesar de que ellos escuchaban acerca del diluvio de Noé, a través de la boca de la predicación de Noé. Pero ya escuchado este juicio sobre ese juicio y ya empezó a llover. Ese día no entendieron, dice, viendo el juicio mismo. Las personas eran muy necias. Imaginemos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo están las personas en Israel? Creo que serán iguales. Serán iguales. En nuestra época es lo mismo. Solamente la gente está interesada en ganar mucho dinero y tienen ganas de disfrutar la vida carnal. Pero el día que venga el tiempo, el mundo será juzgado. Sin embargo, las personas no sabrán qué es el juicio de Dios. Como en la época de Noé, es muy triste, terrible también. Noé dice, predicó la palabra de Dios sin cesar a las personas. Antes del diluvio de Noé, sin cesar. La Biblia explica su vida de esta manera. Segunda de Pedro,
capítulo 2, versículo 5, también, miren en la pantalla, leamos juntos. Y sí, no perdonó al mundo antiguo, sino que cuando a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La Biblia dice de esta manera sobre la vida de Noé. Este versículo dice que Dios no perdonó a la época de Noé, sino que juzgó con el diluvio de Noé. Gran diluvio. Porque ellos nunca se arrepintieron hasta el fin. Sin embargo, aquí dice, Noé predicó a ellos continuamente sin abandonarlos. Aquí dice, Noé pregonero de justicia. ¿Sí? Noé pregonero de justicia. Esto significa que Noé predicó el evangelio a las personas. De verdad, Noé había predicado durante toda su vida, pero las personas no querían escuchar la palabra de Dios. Lamentablemente, es una triste. Como sabemos, el apóstol Pablo también predicaba sin cesar, ¿sí? Apóstol Pablo. Pero las personas no querían escuchar la palabra de Dios también. Este es el corazón de los secundarios. No he predicado, pero no quieren escuchar las personas. Apóstol Pablo también predicaba toda su vida, pero las personas no querían escuchar la palabra de Dios. Aquí Filipenses capítulo 3, 18, miren en la pantalla, leamos juntos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Apóstol Pablo, de esta manera, predicada. Como dice el versículo, el apóstol Pablo predicó el evangelio muchas veces llorando, años a pie. Pero las personas no querían escuchar la palabra del apóstol Pablo, o sea, la palabra de Dios. Hoy en día nosotros, sí, estamos predicando sin cesar a nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, con un corazón anheloso, pero ellos no tienen ningún interés. No quieren escuchar la palabra de Dios. Aburrida, ¿sí? La Biblia dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sí, las personas viven de esta manera, como enemigo. Como dice la palabra, en el tiempo del apóstol Pablo, muchas personas no querían volver a Dios. Entonces, ¿cómo están las personas de nuestra época? Cuando predicamos, las personas vienen bien a la iglesia. Sí. Ellos tienen mucho interés solamente para ganar mucho dinero y disfrutar la vida, para dar fiesta. Sí. Ayer, sí, aquí tienen colas, mucho fiesta. Hasta las 7 de la mañana. Hay una canción, ¿no? Que sí, hasta 6 de la mañana, sí, 7 de la mañana, 6 de no importa, ¿no? Toda la noche, fiesta, quieren disfrutar su vida, tomando cerveza, ya. Ahora, un tiempo muy nuevo para cerveza, los cristianos, ¿no? Miren, así viven disfrutando su vida. No tienen interés sobre el cielo, sobre el infierno, sobre su salvación, sobre su fe. Los cristianos de nuestra época están predicando a las personas, pero ellos no aceptan la palabra de Dios, como este versículo que el apóstol Pablo ha dicho también.
apóstol Pablo. Entonces, podemos decir que la etapa de Noé es igual que la época de los otros. La Biblia dice que los que no son salvos, igual que un animal que muere. Mire, Salmos capítulo 49, versículo 20, aquí dice de esta manera, también en una pantalla, veamos, el pobre que está en una y no es que semejante es a las bestias que perecen. Sí, la Biblia dice de esta manera para las personas que no tienen interés en Dios, no tienen interés en su espíritu, que no reciben la salvación como una bestia. El hombre tiene espíritu, que es la imagen de Dios. Por eso es lo más precioso en el mundo. Sí, somos un ser más precioso. Tenemos imagen de Dios. El hombre es más valioso que los ángeles también. Pero la Biblia dice que el que no recibe la salvación parece un animal que muere. Un animal que muere. Podría ser mucho más peor. Los animales, cuando mueren, no caerán al infierno, no, porque ellos no tienen espíritu. Pero los que tienen espíritu, pero no reciben la salvación, caerán al infierno. El infierno. Ahora mucho calor, mucho calor. Imagínense, yo estaciono mi carro, es ser un poquito de sótano, ¿sí? De departamento, entrando, tan oscuro. Además, mucho calor. Abajo de la vía, mucho calor, no pasa el aire. Wow. Cuando estacionando, saliendo del carro, yo imaginaba el infierno. No puede comparar con el infierno, pero aquí no puedo estar 30 minutos. No, una hora. Imposible. Sí. Un día, segundo piso, sótano, segundo piso, mucho caloroso, no. Un día nada más. Pero imagínate, el infierno es lago de fuego. Lago de fuego. Algunos piensan que, fuego, creo que muy brillante, ¿no? Pero científicamente el fuego más caliente, más calor, tiene color negro, es negro. No se nota nada. Por eso la Biblia dice que el infierno es un lugar oscuro, tinieblas, oscuro. Y no podría decir calor, no podría decir, no podría usar esa palabra calor. ¿Cómo podría explicar? Lago de fuego. Cuando entra en una piscina, cuando era niño, yo no podía nadar bien, pero por eso las aguas entraban por mi nariz, ¿sí? Era muy doloroso entrando en las aguas. Pero imaginemos, lago de fuego. Entrará el fuego, mi nariz, mi boca, todo enteramente debe estar en este lugar. Por eso la Biblia dice, es nube, ahora mucho calor, pero debemos pensar acerca del infierno. ¿Sí? Pero Dios es misericordioso. Por eso esperó con mucha paciencia para que la gente pudiera arrepentirse en la época de Noé también, a pesar de que decidió el juicio. Hoy, a través de la historia del diluvio de Noé, debemos meditar con fundamento, por favor, seriamente también. Miren, aquí, Génesis, capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Aquí miramos la pantalla, leamos juntos. Y dijo Jehová, cuando concederá
contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. 120 años. Al ver este versículo, podemos saber que Dios esperaba a las personas durante 120 años. 120 años. ¿Sí? Es un algo bien metafísico. Dios esperaba para las personas que pueda recibir la salvación. 120 años. Y además, Dios esperó 7 días más después de pasar 120 años. Al leer la Biblia podemos entender sobre ese periodo, ¿sí? 120 años esperaba un último, 7 días más detalladamente está explicado en la Biblia. A través de este contenido podemos entender acerca de su amor. Génesis capítulo 7, versículo 4, también diremos una batalla de dos segundos, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y la haré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que dice. Aquí menciona muy extensiva el día, 7 días, periodo. En realidad, durante 120 años, las personas tenían muchas oportunidades de recibir la salvación. Tuvieron mucho tiempo para arrepentirse. 120 años. Y aquí, a través de la expresión, pasados aún 7 días, podemos entender que Dios los dio una última oportunidad más, como una semana a las personas justo antes del juicio. Es una bomba. Hasta fin Dios quería dar esta oportunidad para las personas. Siempre de años esperando. Por último, ya 7 días más, una semana más. Mientras pasaba estos últimos 7 días, ellos suficientemente habrían podido subir al árbol de Noé, arrepentiéndose. Sí, una semana más. Nosotros realizamos el seminario una semana, ¿sí? Mientras una semana, uno puede recibir la salvación. Es una oportunidad. De un significado muy importante, ¿no? 7 días. Suficientemente ellos podían entrar al arca de Noé, pero nadie, no sabemos, nadie se arrepintió hasta el fin, hasta vino a llover. No entendieron, dice. Qué tan terrible, qué tan lamentable. Imaginemos, pero nosotros sabemos, pero mi familia podría ser tal como tal persona. Sí. Nadie se atrevió hasta el fin, a pesar de que Dios dio última oportunidad, 7 días, por su misericordia. Pero nadie subió al arca. Así de esta manera, Dios aún nos espera con mucha paciencia y misericordia en nuestra época también. Nuestra época. Por eso estamos viviendo ahora mismo. Por eso estamos aquí. Con la misericordia de Dios, con el amor de Dios. Es una oportunidad. Porque Dios nos permitió este lugar de la iglesia para predicar, para dar las oportunidades a las personas perdidas. Todavía no conocen quién es Dios. No conocen qué es el cielo, qué es el infierno. Es una oportunidad. Quizás ahora podría ser como estos últimos 7 días. Así Dios nos está permitiendo estos últimos 7 días, incluso ahora mismo también. Falta una semana hasta que empiece el seminario, 7 días de la vida.
9 de febrero. Así después de una semana empezamos seminario de la Biblia durante toda la semana. 7 días. Ya, vamos a hablar sobre número 100, ¿sí? Dios dio esta última oportunidad para la gente de la época de Noé, para nosotros, porque ella de Dios nos ama muchísimo. Está esperando hasta ahora miles de años, ¿sí? Dios desea que todas las personas sean salvadas sin falta. Busquemos en la Biblia, la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aquí estoy sobre el corazón de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aquí se lo tienen, digamos, juntos. El Señor no retrata su promesa, según algunos la tienen por dadas, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia que explica bien sobre el corazón de Dios. ¿Cuál es la promesa del Señor? Promesa del Señor. Es la venida del Señor. Y también es el juicio que Dios les dio. Venida de Jesús, también el juicio de Dios. Pero, ¿por qué el Señor aún no viene? ¿Por qué? Es porque Dios quiere salvar a más almas. Todavía hay muchas almas que deben recibir las salvación. Por eso Dios está esperando y soportando este mundo que tiene muchos pecados. Pero si los pecadores no quieren recibir el perdón de pecado, perdón de Dios, hasta el fin, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Así como empezó a llover en la época de Noé, comenzará el juicio de Dios y depende también de suficientemente nos está dando las advertencias, señales suficientemente, pero hasta el fin las personas no tienen que aceptar ese amor de Dios. De repente llegará este juicio, sí o sí, tal como ocurrió el diluvio de él. Dios es tan misericordioso, por eso Él nos dio las señales del juicio a las personas en la época de Noé, para que ellos recibieran la salvación. Dios dio muchas señales. Hermanos, mire, las escenas. Pensemos, lo que Noé construyó el arca era una señal. Sí, era una señal de que habrá un gran diluvio. Aquel momento las personas tenían que pensar, tenían que tener curiosidad y también duda seriamente al ver esta escena. Noé está construyendo una arca muy grande. Es algo anormal. Viendo estas señales, esta escena, las personas deberían tener una curiosidad, interés, ¿no? Debían pensar de esta manera. ¿Por qué Noé está haciendo un trabajo muy duro? ¿Está loco? Sí. Al menos debe pensar de esta manera. ¿Por qué sigue construyendo una gran arca todos los días? Quizás habría un gran diluvio según la palabra de él, según la palabra de Noé. Así tenía que tener una curiosidad y pensar seriamente durante 120 años. Tenía muchas oportunidades, ¿no? Tenía que también colaborar construyendo el arca con Noé para estar preparados con el gran diluvio, ¿no? Lo que Noé estaba construyendo el arca y la predicación de Noé también era una señal de que habrá gran diluvio, juicio, verdaderamente. Las personas tenían
que tener esta curiosidad, este interés. Ellos tenían que creer mientras escuchaban la palabra de Noé, pero ellos no quisieron creer ni escuchar. También, otro versículo aquí, Génesis capítulo 7, 9. Miramos en la pantalla, leamos todos. De dos en dos entra con fe en el ala, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Mire, también, imagínense, lo que todos los animales subieron a nada, también, era una señal, ¿sí? Una señal de que habrá gran diluvio. Esta será la primera anormal, interesante, lado. Imagínense las escenas. Ellos, las personas de la época de Noé, ellos tenían que pensar que es algo especial. Mirando que subieron a los animales, sin humana, van subiendo. Wow, eso me da una escena muy especial. Anormal. Tenían que tener curiosidad, también tenían que tener miedo, ¿sí? ¿Por qué los animales están subiendo al arca? ¿Qué pasó? Eso es muy raro. Hay un que habla del diluvio, como Noé los predicó, tenían que pensar que está, ¿sí? Una advertencia, las señales. Pensando de esa manera, tenían que ir a Noé, a predicar verdaderamente, y tuvieron que subir al arca. Noé heredó ahora el juicio. Sí, falta una semana nada más. Sí, debían preguntar, debían comunicar con Noé y debían subir juntos con Noé al arca. Pero ellos no tenían ningún interés hasta el fin. Vino a ver, no es genial. Así Dios les dio las señales a las personas de aquel momento. De igual manera, Dios nos da muchas señales ahora mismo, ahora mismo. Dios nos está enseñando que habrá el juicio por medio de la predicación de los cristianos. Estamos predicando, ¿sí? Una semana después, vamos a predicar este evangelio. Nuestra predicación es una señal más segura de que hay división. Pero las personas de nuestra época no tienen ningún interés sobre nuestra predicación, sobre el juicio, sobre el cielo, sobre la salvación, sobre el infierno. No tienen ningún interés. Según las profecías de hace 3.500 años, Israel fue restaurado luego de la tribulación. Sabemos esta historia. La Biblia dice que Israel se recuperará en el fin del mundo. La Biblia dice así. Si conoce este contenido de la Biblia, podemos entender en qué época estamos viviendo. Como dice la Biblia, en nuestra época Israel fue restaurado. Es una señal muy cierta. Entonces, nuestra época es el fin del mundo, verdaderamente. La Biblia claramente dice de esta manera, viendo la restauración de Israel, ya vino el fin del mundo. Entonces, ahora, estamos viendo restauración de Israel, ¿sí? Al 11 de mayo de 1948 fue independizado, restauración de Israel. Ya están pasando más de 70 años, ¿no? Fin del mundo, últimos tiempos, postreros días, estamos viviendo. La recuperación de Israel es la señal más segura del fin del mundo. ¿Sí? Además, todas las profecías del fin del mundo se han cumplido. Sobre todo, ahora estamos viviendo en una época que directamente experimentan la pandemia, ¿sí? Que es una señal del fin del mundo. Y también estamos viendo directamente las guerras entre Rusia y Israel y Palestina, siendo afectados por ella prácticamente. Ahora debido a estas guerras,
Los precios de muchos productos en todo el mundo están aumentando y sufriendo muchos efectos adversos, ¿no? Y como dice la Biblia, hay muchos terremotos grandes en diferentes lugares en todo el mundo. Todas estas cosas son las señales más seguras de que llegará el fin del mundo, que es el último juicio. Último juicio. Y nosotros estamos viendo y experimentando estos directamente ahora mismo en nuestra época, ¿no? Pero las personas no creen ni tienen interés sobre recibir la salvación, aunque vean el cumplimiento de las profecías, como en la época de Noé. Entonces, ¿qué sucederá al fin? Al final va a llegar el último juicio. Génesis capítulo 7 explica de esta manera, ¿no? Les leo. Génesis 7:10 dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vivieron sobre la tierra. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Realmente ocurrió. Aquí, como dice la Biblia, empezó a llover verdaderamente. Según la decisión de Dios, al final, Dios nos llevó al mundo. Eso no es una historia inventada a los niños. Veis aquí. Génesis 7, veis, miremos en la pantalla. Veamos todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Por fin, todas las personas murieron. Sí. Entonces, ¿qué pasaría? Si las personas de nuestra época no reciban la salvación hasta el fin? Al final Dios juzgará al mundo según su promesa, según su palabra. Un día, de repente empezará el juicio con fuego. Las personas de nuestra época van a dormir todo, como en la época del envío. Apocalipsis 21, versículo 1, también leemos en la pantalla, leamos juntos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Como dice esa palabra, se desaparecerá el cielo, la tierra y todo el universo pronto, físicamente no. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Noé, ¿cómo vivió antes del diluvio? La Biblia explica de esta manera. Génesis capítulo 6, 22, capítulo 7, 5, dos versículos, miremos en la pantalla, veamos juntos. Y lo hizo así, Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Abajo, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Es el mismo, es la enseñanza para nosotros. Noé obedeció muy bien ante la palabra de la salvación. Nosotros somos cristianos. ¿Cómo debemos vivir en esta última época? ¿Cómo? Debemos vivir obedeciendo ante la palabra de Dios, como Noé. Y debemos guardar bien la palabra de Dios que aprendimos, ¿sí? Noé quería ganar dinero y ser rico, y quería disfrutar la vida carnal, quería ir a la fiesta, cometiendo pecados. No, Noé solamente le agradaba a Dios obedeciendo bien ante Dios, ante la palabra de Dios. Noé nos mostró y enseñó por medio de su vida cómo tienen que vivir los cristianos salvos antes del juicio. Antes del juicio. Noé construyó el arca todos los días. El trabajo de Noé era hacer este arca todos los días.
120 años. Él siempre estaba construyendo el arca con la familia. Continuamos haciendo el arca durante varios años, 120 años. Siempre vivían pensando en el juicio que viene. Él tuvo una vida despierta. ¿Por qué? Es porque van a estar preparados por el juicio, por el gran diluvio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para el juicio del fuego? ¿Sí? Ya estamos viviendo en esta última época. Tal como dice la Biblia, Dios juzgará al mundo con fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes este juicio del fuego? Tenemos que hacer la obra de los cristianos. ¿Y qué es la obra de los cristianos? Es la predicación, propagar el evangelio. Estamos aquí, pobres de tramada, por esta obra, ¿sí? Es salvar a las almas perdidas. Mi familia, mis amigos, mis compañeros, es nuestra obra, nuestro trabajo. Nosotros también debemos pensar en el juicio que viene con Noé. Así debemos trabajar nuestra obra, nuestro papel, nuestra responsabilidad. Ya la próxima semana empezará el seminario de la línea, ¿no? Sí, desde el 9 de febrero. Falta una semana. Como Noé construyó el arca, fielmente todos los días. Nosotros también tenemos que predicar todos los días. Aquí segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice así, es leo, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que mató a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el uno de los impíos. Prácticamente Noé predicó sin cesar. Sí, predicó sin cesar. Siempre predicó mientras hacía el arca. Como Noé obedeció muy bien predicando sin cesar, es porque él sabía que ciertamente habrá el juicio. Noé sabía que Dios está vivo y que iba a buscar su época. Él sabía. Asimismo, nosotros también sabemos todo. Nosotros sabemos todo. Sabemos que Dios está vivo. Y sabemos también que Dios va a buscar pronto este mundo corrupto. Sabemos que hay el juicio y el infierno verdadero. El infierno. Y sabemos que ahora muchas personas están yendo al infierno. Sí. Sabemos también que Jesús vendrá pronto. Por eso, nosotros también tenemos que vivir para predicar el evangelio, obedeciendo ante la palabra de Dios, como Noé. Noé es un ejemplo de la vida de los cristianos, como nosotros, porque sabemos nosotros todo sobre el juicio, sobre el infierno, ¿sí? Sobre el cielo. La palabra dice así, en Génesis capítulo 7, 5, él hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, obedeció. Tal como dice este versículo, Noé, ¿cómo obedeciendo muy bien? ¿Cómo? Porque Noé sabía todo y sabía que iba a ver juicio en su época. De esta manera nosotros también sabemos que todo el mundo se terminará pronto, de verdad. Dios juzgará este mundo que tiene bastantes pecados. Además, Israel fue restaurado. Todas las profecías se han cumplido. La guerra de bomba nuclear también está preparada. Poderes 12. Kim Jong-un tiene bomba nuclear. No solo Kim Jong-un, sino muchos países tienen bomba nuclear. Prácticamente ahora estamos viviendo en la guerra. También viendo los terremotos grandes y no hay profecías que no se hayan cumplido. Ya todo está cumplido. Solamente falta la segunda venida del Señor. Falta. El Señor podría venir
no sé, en unos años, 3 años, no sé, 5 años, el Señor vendría a venir en un año también, un año, próximo año, imaginemos. Ya iniciamos este nuevo año, ya estamos en febrero, el primer día, ¿ya? Casi inicio, pero falta un año, imaginemos. Un año, año que viene, en febrero, Jesús vendrá. Imaginemos. ¿Qué debemos hacer? Pero el Señor vendrá sí o sí. No sabemos el día, la hora, pero sí o sí vendrá. Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La Biblia dice de esta manera. Tal como dice este versículo 1, el Señor vendrá muy pronto, muy pronto. La Biblia dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esto significa que el que obedece bien a la palabra de Dios en nuestra época, como Noé, será bienaventurado. Por eso la Biblia también dice así, de esta manera, abajo, versículo 12, miremos en la pantalla, leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto y vivan conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es una promesa de Dios. Aquí también dijo que el Señor vendrá pronto, entonces según esta promesa de la palabra, nuestro Señor vendrá pronto. Obviamente Él vendrá muy pronto y también habrá recompensa, ciertamente, según nuestra obra. La venida del Señor, ¿no? Es promesa del Señor. Sí, promesa del Señor. La recompensa también es la promesa del Señor. Entonces, ¿para qué cosa tenemos que vivir? Tenemos que predicar el Evangelio a las personas, obedeciendo bien a la palabra y prepararnos para el juicio que viene pronto, como Noé vivía preparándose para el juicio. Por eso hizo el arca fielmente predicar el Evangelio. Nosotros también vivamos una vida, prepararnos para el juicio como Noé. ¿Cuál es más cruel? ¿Cuál es más cruel? Entre el gran diluvio de Noé y el infierno. ¿Cuál es más cruel? El infierno. Es un lugar más terrible e inimaginable. Pensar sobre el infierno correctamente es bueno para predicar mejor, mucha pasión, mucho aliento. En cuanto más pensemos en el infierno, podremos predicar mejor. ¿Sí? Vamos a ver para la dirección. Más esforzadamente, más diligentemente, pensando sobre el juicio que viene. Agradando más a Dios, obedeciendo más a la palabra de Dios, participando más en la reunión sin falta, aprendiendo más la palabra de Dios como ahora, allenando más en la gracia de Dios, predicando más a muchas almas perdidas que están yendo al infierno. Esto es el papel de nosotros, responsabilidades. El Señor le agrada mucho esta forma de vida. Estas son actitudes adecuadas de los cristianos que viven en ese infierno. Y tenemos que vivir de esta manera, obviamente. Noé nos mostró por medio de su vida que cómo los salvos tienen que vivir en el fin del mundo. Sí, es un ejemplo muy bueno. La época de Noé y nuestra época son muy parecidas. Jesús ha dicho sobre el juicio de nuestra época, hablando del diluvio de Noé, época de Noé. Las personas de la época de Noé vivían en muchos pecados.
Pero en esa época Noé era justo. Él vivía una vida preparándose para el juicio, despertándose con fe. Del mismo modo, aunque muchas personas viven pecando en nuestra época, nosotros, como los cristianos, tenemos que vivir despertándonos como Noé, preparándonos para el juicio que viene pronto. Además, Noé era una persona que ha hecho muy bien su trabajo. Construir el arca no era fácil, pero él diligentemente hacía. Él tenía que trabajar mucho, todos los días sin cesar. Él sufrió trabajando mucho durante varios años. Muchas personas rechazaron a Noé. ¿Cuánto habría sufrido él? Insultaba, ¿sí? De Noé. Aunque nosotros suframos mucho en nuestra vida, no hemos sufrido tanto como Noé. Aquí hay alguien que construye una arca tan grande todos los días. Aquí, ¿no? Hay alguien que trabaja más duro que Noé. No. Aunque nosotros trabajamos mucho, no sufrimos tanto como Noé. Entonces, Noé recibirá mucha recompensa. Recibirá mucha recompensa. Será muy grande. Porque él trabajó mucho, obedeció muy bien y también con el equipo. Jesús ha dicho muy claramente, Él le dará recompensa a cada uno de nosotros según nuestras obras. Leamos de nuevo este versículo último. Aquí, Apocalipsis 22, 12. Leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto y digan conmigo para recompensar a cada uno según sea su poco. Hoy aprendimos sobre Noé, que se preparó para el juicio del juicio. Ya por una semana empezará el seminario, primer seminario de nuestra iglesia en este nuevo año. Entonces, por favor, recuerden esta enseñanza que aprendimos hoy. Y fuertemente vivamos para el Evangelio. Nosotros vamos a prepararnos para el juicio que viene de pronto, desvelándonos con Noé, agradando a Dios, pensando en la recompensa que el Señor nos dará. Vivamos de esta manera con mucha paciencia, mucho esfuerzo. Vamos a anhelar nuestra recompensa. Sí o sí vendrá el Señor. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar los ojos. Vamos a orar. Señor nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien tu palabra. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en toda nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. A partir del 9 de febrero empezamos el seminario de la Biblia. Ayúdanos para poder propagar este evangelio precioso para las almas perdidas en este seminario muy fuertemente. Así que ellos puedan recibir la salvación. Llénanos con tu sabiduría y tu poder para esta buena obra, para que podamos predicar tu evangelio muy anhelosamente y adecuadamente. Hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades y padecen muchos sufrimientos. Los cuidan y consuelan con tu consolación eterna y tu gran amor. Así te pedimos que protege, guía y ayuda nuestra vida, nuestros caminos de la vida cristiana para el fruto de Dios. Confianza en la mano poderosa. Toda nuestra vida en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.